Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Aleluya. Gracias al Señor que estamos en este lugar para alabar y bendecir su nombre y estamos aquí nuevamente parados. Amén. Para predicar su palabra. Aleluya. Gracias por el pastor. Gracias por el privilegio. Amén, que nos da para predicar su palabra. Aleluya. En esta noche abran sus Biblias en Primera de Reyes capítulo 17, perdón. Los niños pueden bajar, amén. Ahorita. Aleluya. Los niños pueden bajar. Gloria al Señor. Primera de Reyes capítulo 17 del 1 al 7. Gloria al Señor. Primera de Reyes, capítulo 17. Cuando lo encontrado me dicen con un fuerte amén. Lo tenemos. Primera de Reyes, capítulo 17. Lo tenemos. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Santo Espíritu. Una iglesia victoriosa dice. Una iglesia victoriosa dice. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Quisiera leer en otra versión. En otra versión dice, en la nueva versión dice, tan cierto como que el Señor Dios Israel vive, el Dios al cual yo adoro y sirvo. Te digo que no habrá rocío ni lluvia durante varios años de Israel hasta que yo lo diga. Oremos. Altísimo Dios y Padre de la gloria, te damos honra, te damos gloria, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites estar en tu casa de oración para alabar y bendecir tu nombre. Gracias por mis hermanos que están en esta noche, Padre Santo, Señor. Gracias por los cánticos, gracias por la alabanza, por la adoración, Señor. Ahora vamos a predicar tu palabra, Señor. Que tu palabra nos hable, que tu palabra, Señor, nos dé consuelo, nos dé vida, Padre Santo. Y los que están oyendo por internet, Padre Santo, que esa palabra llegue a sus corazones y podamos escudriñarla, podamos atesorarla, Padre Santo, y podamos salir edificados, Padre Santo, por tu presencia, por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, gloria al Señor. Aleluya. El tema de esta predicación dice, Dios tiene todo bajo control en tu situación. Dios tiene todo bajo control en tu situación. Cuando hablamos de esta historia del profeta Elías, tenemos que entender que era el profeta que Dios había escogido. Y aunque este rey acá tenía un reinado bien malo, hizo versículo 33 del capítulo 16, Primera de Reyes, dice, hizo también acá una imagen de acera, haciendo así más que todos los reyes de Israel, para provocar la ira de Dios. Cuando vemos que este rey Acab, juntamente con
su esposa Jezabel estaban diciendo a esta nación que tenían que adorar a esa imagen de estatua, esa imagen que ellos habían levantado de acera, habían levantado en ese reino. Y cuando este rey empieza a levantar la ira de Jehová, se enoja en contra de esos reyes que se levantaron en contra de Jehová. Y algunos reyes que te quiero leer en 1 Reyes 15, 14 dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con quien hizo pecar a Israel. Estamos hablando del reinado de Baasa. Y vemos en el reinado de Nabat, versículo 26 de ese mismo capítulo dice: hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Vemos que estos reyes se levantaron, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y vemos que todos esos reyes estaban haciendo imágenes, pecar. Y vemos a un rey, al rey David, que se levantó. Y desde este rey David hasta este rey Acab, casi todos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Pero había los profetas, Dios estaba levantando a los profetas que tenían que profetizar, llevar a esos, ir a esos reyes y decirle: así dice el Señor. Y cuando estos profetas iban a esos reyes temblaban. ¿Por qué? Porque lo que Dios iba a traer destrucción a esa nación. Y vemos a un Elías que estaba, tal vez tenía ese temor ir en contra de Acab, pero Dios lo llena de valor. Y vemos en la historia la apostasía, que este rey fue un rey malo, un rey que hizo pecar en contra de Dios. Y Elías se menciona en esta escritura. Y cuando Jehová le dice a Elías que se vaya y presente a Acab, Elías se presenta a Acab y dice: te digo por mi palabra que no va a llover, que no va a caer rocío. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todo. Dios quería que esta nación aprendiera que el verdadero adoración era a Jehová, al Dios Todopoderoso. No era a la imagen de acera, no era a los ídolos que el rey Acab levantaba, sino al Dios Todopoderoso. Esta nación tenía que entender que al Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra, a Él era el verdadero Dios que tenían que adorar. Al verdadero Dios que tenían que adorar. Y vemos que Elías se presenta con Acab diciéndole: no va a llover por ciertos años. Dice la palabra de escritura que no llovió por 3 años. Iba a haber una gran hambruna, iba a haber muchas muertes, se iba a secar, no iba a haber agua, no iba a llover. Y Elías entendió de lo que Jehová iba a cumplir, se tenía que cumplir. Cuando un profeta hablaba palabra de Dios y tenía que cumplir la palabra de Dios. Sea cuando el profeta Isaías hablaba, cuando el profeta Jeremías, vemos todos los profetas que hablaban conforme a la palabra de Jehová. Y uno de los profetas, Jeremías, cuando Dios le dice, Jeremías capítulo 1, antes que tú nacieres, yo ya estuve contigo. Antes que tú estabas en el vientre de tu madre, te dije que predicaras para el reinado, para predicar en las naciones. Que Dios iba a enviar a este joven Jeremías a predicar la palabra del Señor. Vemos en el llamamiento de Jeremías que Dios lo llama y Dios pone la palabra en la boca de él. Y cuando Dios pone la palabra en alguien,
es porque Dios va a hablar. Dios va a hablar con esa voz. Porque hoy en día todos quieren ser profetas, todos quieren ser apóstoles. Y dan sus palabras conforme a ellos quieran y no conforme a la palabra del Señor. Y este profeta Jeremías dice que habló la palabra, empezó a hablar, empezó a decir de lo que se iba a cumplir. Y muchos lo ignoraron, muchos se rieron de él, muchos tal vez estaban en contra de él. Y él veía la reacción de estos hombres, veían la reacción de estos reyes. Y él decía, yo predico la palabra del Señor, muchos me odian, muchos me rechazan. Pero él seguía predicando la palabra del Señor hasta que un día dice que lo encerraron y lo pusieron abajo de la cárcel. Y es ahí cuando él supo que estaba diciendo, Señor, yo ya no quiero predicar más en tu nombre. Yo ya no quiero hacer la voluntad que tú me llamaste de predicar. Cuando yo hablo, todos están en contra de mí. Cuando yo digo una palabra, todos me apedrean, todos están en contra mía. Y cuando él dijo, ya no más voy a predicar tu palabra, dice que él en su interior sintió como un fuego, que quería resistir ese fuego en sus huesos, quería resistirlo. Estaba seducido por ese fuego y dice que no pudo más. Él pudo entender de que Dios estaba tratando en su vida, de que Dios quería que él todavía predicara la palabra del Señor. Y cuando vemos al profeta Elías para ir en contra de Acab, decirle, mira, así dice el Señor, Dios tenía que respaldar a Elías. Y vemos que Elías hizo conforme a lo que Dios le dijo. Dice, vive Jehová de Israel. O sea que aunque Israel estaba en pecado tras pecado, él dice, vive Jehová en Israel. Diciéndole, aquí en esta nación vive todavía Jehová. Aquí en esta nación donde adoramos vive aún Jehová, Dios de los ejércitos. Vive aún Jehová. Y Elías se atrevió a decirle, aquí Dios, aquí está Dios. No está los ídolos. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué palabra Elías dice? Diciéndole, mira, rey, no va a llover, ni va a caer rocío, sino por mi palabra. Me imagino al rey Elías diciendo esas palabras con firmeza, con sinceridad, con seriedad, diciendo, mira, así dice Dios de los ejércitos. Así dice Dios de los ejércitos. Así que obedeces o no. Y cuando mencionamos esto, vemos en la historia de Moisés. Cuando Moisés se presenta ante el faraón. Pero antes de eso, él tenía muchas excusas de no ir. Puso muchas excusas de no ir ante faraón, diciéndole, ya estoy mayor de edad, no tengo palabra, no tengo educación. Y Dios le dijo, te voy a mandar a tu hermano Aarón. Dice, cuando él se presentó, dice, yo voy a estar contigo. Y como que Moisés dijo, si tú vas a estar conmigo, entonces yo voy a ir en contra de faraón. Pero cuando Moisés se presentó a faraón, dice, di que yo soy el que soy. Di, yo soy el que soy, que voy a liberar a Israel. Yo soy el que soy, que voy a librarlos de la esclavitud. Y aunque el rey faraón no quería ir el pueblo que saliera, aún Moisés estaba diciendo, Dios, Jehová de los ejércitos, los va a dejar ir. Los va a dejar ir. Aunque el corazón de faraón estaba endurecido. Aún el corazón de faraón estaba endurecido, no dejaba ir al pueblo. Pero Jehová
era un Dios que hacía todo bajo orden, todo bajo control. Gloria al Señor. Y vemos que Elías, versículo 3 dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo Querit. Lo que Dios le estaba diciendo a Elías, Elías, ya hiciste tu parte, ya dijiste lo que tenías que decir, ahora vete a esconderte a donde yo te voy a mandar. Y Elías obedeció a la voz de Dios. Obedeció a la voz por lo que iba a venir, lo que iba a acontecer. No era nada agradable, que no iba a llover, que no iba a haber rocío. Se imagina que no llueva por días, por muchos años, todo se seca, no va a haber agua, nada, los animales, la gente muriéndose de agua. Elías tal vez en su mente diciendo, yo dije estas palabras y ¿qué va a pasar de mí? ¿Quién va a cuidar de mí? ¿Dónde yo voy a beber agua? ¿Dónde va a haber comida? ¿Dónde yo voy a comer? ¿A dónde yo me voy a esconder? Pero Dios no se equivoca, porque Dios guarda aún sus siervos. Dios guarda a un remanente fiel. Dios guarda a una iglesia. Aún en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis que estamos viviendo, aún Dios guarda a su iglesia. Aún Dios está con nosotros. Podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Durante estos años de pandemia, de estos años, hemos visto la mano de Dios poderosa en nuestras vidas. La vida de cada hermano, de cada hermana, en cada iglesia, como Dios a través de la crisis que estamos viviendo, lo de Rusia, lo de Ucrania, estamos viviendo en los últimos tiempos. Todo está subiendo. La gasolina, el mandado, todo está subiendo. Pero si somos fieles a los diezmos, a las ofrendas, Dios nos va a sustentar. Dios nos va a sustentar. Y Elías pensó diciendo, dije eso, ahora qué va a pasar de mi vida. Pero se olvidó que el Dios Todopoderoso que le dijo que dijera que Él lo iba a proteger de todo mal, de todo peligro. Y vemos a un Dios que hace todas las cosas bien. ¿Cuánto cree que Dios hace las cosas bien? Aun cuando nosotros pensamos que no va a salir todo mal en nuestros pensamientos, pero en los pensamientos de Dios todo va a salir bien. Aleluya. Y dice el versículo 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba enfrente de Jordán. Versículo 6 dice, y los cuervos le traían pan y carne por la noche, y pan y carne por la tarde. Así que cuando Elías estaba en la cueva, salía y veía esos cuervos que le traían pan y carne. Y enfrente estaba el arroyo. Yo imagino a Elías diciendo, aquí estoy, sustenta a tu siervo. Dice que los cuervos venían y le daban de comer. Usted puede imaginar que un Dios puede usar a una ave para traerle alimento a un siervo del Señor. Puede imaginarse lo que Dios está haciendo. Dios está diciendo, yo tengo el control de toda situación. Yo tengo el control de toda situación. ¿Habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo imposible para mí? Y Elías decía, aquí estoy. Y le traían pan y carne en la mañana, pan y carne en la noche. Y enfrente estaba el arroyo. Yo me imagino que Elías se hacía unos bisteces con pan y carne. O al siguiente día
un sándwich de pan y carne. Y comía eso y tal vez veía que el arroyo se estaba acabando, que cuando él bebía del arroyo se estaba acabando el agua. Y él decía, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer al siguiente día? ¿Ahora qué voy a hacer? Ya no hay, se está acabando el agua, ya se va a acabar el pan, la carne. Pero Dios tiene todo bajo control. Di conmigo, Dios tiene todo bajo control. Aún en nuestros pensamientos decimos, Señor, no puedo más. En esta crisis, en este dolor, en esta escasez, en esta, en mi trabajo, mis aumentos, mis ahorros, me está yendo mal. Pero Dios dice, tranquilo, yo tengo todo el control. Yo soy el que pongo todo en orden. Si hay algo que Dios se especializa, es todo en orden. Como le dije, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Porque Dios lo hace todo posible. Dios lo hace todo posible. Di conmigo, Dios lo hace todo posible. Todo posible. Y cuando vemos que Elías dijo, ya, aquí ya se va a acabar mi vida, tal vez está pensando en la muerte, pero Dios le dijo, vete con la viuda de Sarepta y ahí te voy a sustentar. Pero eso es para otro mensaje. Y cuando vemos al profeta que Dios lo había escogido, y en el Santiago capítulo 17 y 18 habla de la fe de Elías. Habla que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y dice más adelante, y oró, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Produjo su fruto. Gloria al Señor. Y vemos que Dios protege a cada uno de nosotros. Primera de Samuel capítulo 22 versículo 1 y 2, en la cueva de Adulán, cuando el rey David estaba en esa cueva, vemos que estaba en esa cueva de refugio. Dice que él estaba desanimado. Y todo el ejército que estaba ahí estaban desanimados, estaban con muchos problemas, muchas dificultades. Y David estaba en esa cueva, desanimado, diciendo, ahora, ¿qué voy a hacer? Pero Salmos 57 y 142 dice, cuando clama a Dios, en el Salmo 142 dice, sale del corazón de alguien que está profundamente angustiado y agobiado de una desesperación, de una situación desesperada. No se ha sentido así en una situación desesperada que ya no puede más. Que tal vez los médicos le encuentran una enfermedad, que tal vez estás pasando por problemas, dificultades y ya no puedes con ese problema, diciendo al Señor, yo ya no puedo. Yo ya no tengo otra salida, sino la salida tú que me vas a responder. Y vemos que en el Salmo 142, gloria al Señor. Dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino que andaba me escondieron lazos. Miré a mi diestra y observé, pues no hay quien
quien me quiera conocer. No tengo refugio, decía, ni hay quien cuide de mi vida. Versículo 5 dice, clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escuché mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que yo alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú serás mi porción. David se sentía que su alma estaba en una cárcel. Decía, saca mi alma de esta cárcel para que yo te alabe. Cuando uno está en una cárcel, vemos que los presos están en una cárcel, están encerrados, cumpliendo por su condena. Y cuando ellos están en la cárcel, solamente están ahí tal vez por ciertos años, ciertos meses, pero están en una cárcel. A veces nos encontramos así, en la cárcel, angustiado. No podemos hacer nada. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, dice la palabra del Señor que estaban ahí por predicar la palabra del Señor, por hacer prodigios, maravillas, por ser sanidades de lo que Dios estaba haciendo con Pablo y Silas. Dice que ellos fueron encerrados en esa cárcel. Y cuando ellos encerraron en esa cárcel, aunque ellos dijeron, pues tenemos nuestras manos encadenados, nuestros pies encadenados, pero hay algo que no nos taparon, nos pusieron en nuestros labios, y era para alabar y bendecir el nombre del Señor. Dice que cuando ellos comenzaron a alabar al Señor, yo imagino Pablo y Silas diciéndole, Silas, ¿cuál cantamos hoy? Aunque estamos en la cárcel, ¿cuál vamos a cantar? Y dice la palabra del Señor que ellos cantaron cánticos, que aún los presos lo escuchaban, que aún toda la cárcel escucharon Pablo y Silas cantar. Me imagino Pablo y Silas hicieron un concierto de alabanza, de oración. Dice que cuando ellos comenzaron a cantar, cuando ellos comenzaron a alabar al Señor, dice que toda la cárcel se estremeció, que todas las puertas fueron abiertas, que todos los que estaban en la cárcel fueron librados. ¿Por qué? Porque comenzaron a alabar el nombre del Señor. Dice que aún el carcelero quería quitarse la vida. Y Pablo y Silas le dijeron, no tienes que hacer eso, míranos, aquí estamos, no nos hemos escapado. Y dice que en esa noche el carcelero fue salvo, toda y su familia fueron salvos. ¿Por qué? Porque cuando tú le das la alabanza, la adoración, aunque tú estés por más cansado que estés enfermo, hay una cosa que debemos hacer, es alabar el nombre del Señor. Aunque esta carne no quiera alabar, tú y yo podemos alabar el nombre del Señor. No solamente en la iglesia, sino en el carro, cuando vamos al trabajo, cuando vamos a la escuela, cuando vamos al mandado, podemos alabar el nombre del Señor. Podemos entonar ese cántico de gratitud, aunque no somos cantores profesionales, pero lo hacemos con todo el corazón. Lo hacemos con ese agradecimiento de alabar al Señor, de glorificarle, de decirle, Señor, te amamos, te bendecimos, eres Rey de Reyes, te doy mi cántico de gratitud, te doy mi cántico en alabanza, te entrego mi vida, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Y ellos qué? Fueron librados de la cárcel. Cuando hablamos de situación, estamos hablando de una condición que se halla en una persona en un momento determinado. Situación difícil. La palabra
del Señor encontramos diferentes situaciones. Es una historia de una situación de una mujer. Estaba sufriendo por muchos años, gastaba su dinero en todo lo que tenía, iba médico tras médico. La mujer del flujo de sangre. Dice que ella tenía, iba con doctores, iba a médicos. Y ya tal vez lo último que le quedaba, diciendo, el último médico. Pero ella escuchó de hablar de un Jesús que iba a pasar. Es que escuchó hablar de un Jesús que iba pasando por las aldeas, de un Jesús que sanaba a los enfermos, de un Jesús que levantaba a los muertos, de un Jesús que sanaba a los ciegos, que sanaba a los sordos. Ella escuchó hablar de Jesús. Y cuando ella vio a Jesús, lo primero que ella dijo, la multitud está rodeando a Jesús. La multitud siempre seguía a Jesús. Cuando la multitud seguía a Jesús, siempre Jesús les quería enseñar. Siempre cuando la multitud estaba rodeado a Jesús, iba a haber un milagro. Pero ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. Si tan solo tocare el borde de su manto. Y ella decía, yo ya fui con muchos médicos, yo ya gasté todo lo que tenía, pero si me están diciendo esta gente que Él sana, yo sé que yo puedo ser sana, que yo puedo ser libre. Y dice que ella tal vez tenía miedo de entrar en esa multitud. Ella se esforzó de valor, con esa fe que ella tenía, dijo, voy a entrar. Aunque todos tal vez me hagan un lado, aunque todos me miren, aunque todos me digan, fuiste tú. Pero ella se armó de valor y entró hacia la multitud. Entró hasta donde estaba el maestro. Y dice que ella tocó el manto. Tocó el manto. Tocó ese manto. Diciendo, voy a tocar ese manto. Dice que ella tocó ese manto y al instante ese azote, esa enfermedad se fue. Y cuando Jesús le dijo, alguien me ha tocado, alguien ha tocado mi manto. Y los discípulos le dijeron, maestro, ¿no ves que la multitud te aprieta? Y Jesús dijo, yo sé que poder ha salido sobre mí, yo sé que algo ha salido sobre mí, algo ha salido sobre mi manto. Dice que esa mujer se postró. Dijo, yo fui esa mujer. Yo fui esa mujer con fe que yo toqué tu manto. Dice que esa mujer fue sanada. No solamente fue sanada, sino que fue salvada por sus pecados. Porque cuando uno se humilla delante de Dios, Dios ve el corazón del ser humano. Aunque sea el más criminal, aunque sea con muchas, lo que haya hecho, Dios ve el corazón contrito, humillado, no lo despreciará Dios. Cuando nos humillamos delante de Dios, estamos diciendo, Señor, me humillo delante de ti, me rindo delante de ti, yo ya no puedo más. Y Dios ve el corazón. Dios ve la sinceridad. Dios ve ese corazón humillado delante de ti. Como esa mujer que tenía ese perfume. Ella se arrodilló a los pies del maestro. Y empezó a lavar sus pies con ese perfume caro que ella tenía. Yo me imagino a Simón abriendo los ojos diciendo, con este aceite podemos vender, con ese perfume, podemos vender ese perfume. Pero esta mujer dice que quebró ese perfume y toda la casa se llenó de olor. Toda la casa se llenó
de olor fragante. Dice que esta mujer lloraba, lloraba, lloraba ante los pies del maestro, los ungía esos pies. Y esta mujer, con gratitud, esta mujer sincera, diciendo: Señor, aquí estoy ante tus pies, me humillo. La crisis, situación grave y difícil que se pone en peligro. ¿Cuántos han estado en crisis? Es una cosa difícil cuando uno está en crisis. Recursos no hay, pero Dios nos puede ayudar. Dios nos puede ayudar, Dios nos puede socorrer. Situación del desánimo. Llegan desánimos a nuestras vidas. Llegan desánimos a nuestras vidas, a nuestros corazones. Ahora, en el trabajo, ahora en el aeropuerto, tenemos que usar las máscaras, aunque se ha dicho que en el aeropuerto, hospitales, tenemos que tener la máscara, y yo ya me acostumbré con la máscara. Dios es el que toma el control de nuestras vidas. Cuando vemos que Elías se estaba desanimando, Dios aún estaba ahí para socorrerlo. Aunque el profeta estaba en esa cueva, Dios ya tenía preparado algo para su vida, para su corazón, para que él pueda ser sustentado por esta mujer. Y aunque el profeta no entendía lo que él iba a hacer, solamente escuchó la voz: ve a Sarepta y te voy a sustentar. Y ahí vas a ver a una viuda que te va a dar de comer. Aunque Elías no entendía eso, Señor, diciendo: Señor, pero mira cómo está el país, mira cómo está la situación, no ha llovido, no hay nada. Pero Dios diciendo: yo soy el que te voy a sustentar. Yo soy el que voy a estar ahí. Vamos a estar puestos de pie. Quisiera leer varios textos. Salmos 121 de otra versión, 5 al 8 dice: Dios te cuida y te protege. Dios está siempre a tu lado. Durante el día el sol no te quemará. Durante la noche no te dañará la luna. Dios te protege y te pondrá salvo de todos los peligros. Dios te cuidará ahora y siempre por donde quiera que vayas. Segunda de Tesalonicenses dice: pero el Señor Jesucristo les dará una firme confianza y los protegerá del mal, porque Él siempre cumple lo que dice. Primera de Pedro 5, 6 al 7 dice: por eso sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios lo tratará como a la gente importante. Así que pongamos nuestras preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de nosotros. Dios es el que tiene todo el control. Dice una canción de Samuel Hernández: Dios siempre tiene el control, aun cuando no lo entendamos. Él tiene el control. Dice: ¿por qué desanimarme si solamente tú tienes el control? Él es el que tiene la salida. Nosotros no podemos hacer nada.
Tal vez podamos intentar con nuestras fuerzas, nuestros recursos, pero al último nos vamos a cansar, nos vamos a fatigar, pero Dios está ahí para socorrernos. Dios está ahí para socorrernos a cada uno de nosotros. Sé que Dios nos ha guardado durante estos años de pandemia. Ha estado con cada uno de nosotros, en las malas, en las buenas. Hemos visto la mano de Dios. Hemos visto la mano de Dios. Como Dios aún se mueve de una manera especial. Aún haciendo milagros, prodigios, maravillas. Debemos de entender una cosa, de que Dios, estamos vivos, es por su misericordia. Si estamos aquí en esta tierra, es porque aún Dios quiere que cumplamos la voluntad de nuestras vidas. Si estamos vivos, es que Dios nos algo. En estos últimos tiempos que estamos viviendo, una iglesia se levanta, un ejército se levanta con poder. ¿Cuántos quieren pasar enfrente y decir: Señor, yo soy aquel ejército que tú estás buscando? Yo soy ese pueblo que tú estás buscando. En las malas, en las buenas, nos levantamos. En las luchas, en las enfermedades, nos levantamos. Que tú eres